Hola, me llamo Ricardo Nieva, soy terapeuta psicoanalítico y docente de psicología. Este trabajo corresponde a mi certificación de psicoterapia psicoanalítica. Dicho trabajo trata sobre un análisis de caso. Cabe mencionar que a continuación el caso fue tomado por experiencia clínica personal. Los nombres que pertenecen al caso fueron alterados para salvaguardar su integridad. Comenzaré dando un contexto del mismo para después implementar la teoría psicoanalítica acorde al caso. Comencemos con el contexto. Fernanda era una adolescente de 18 años. Tenía ojos oscuros, complexión muy delgada y un poco alta de estatura. En ese entonces se encontraba estudiando una licenciatura en comunicación. Acudió a consulta por lo que refería como un desorden alimenticio. Mencionó que había ocasiones en las que solo consumía comida instantánea como única comida en días. Sus síntomas se volvieron tan graves teniendo que acudir con médicos ya que se desmayaba continuamente como resultado de esto. Anteriormente había acudido con otro terapeuta y su tratamiento era acompañado de una nutrióloga como recomendación de su terapeuta. Al solo haber reconocido el problema conductual de su alimentación, ahora estaba dispuesta a tratar también otros puntos como la relación con su mamá. Primero, como historia del síntoma, Fernanda recordaba la etapa de su secundaria. Esta etapa era un momento importante por la causa de su anorexia, ya que por medio de redes sociales veía modelos con cuerpos muy delgados y cómo tenían un abdomen plano. En varias ocasiones mencionaba que no le gustaba ver que su propio abdomen al momento de sentarse no era del todo plano, a comparación de cuando estaba de pie. Eso le hacía pensar que no era lo suficientemente delgada y realizaba rutinas de ejercicios para reducir su abdomen. En cuanto a su mamá, durante el comienzo de su adolescencia, Fernanda mencionó que recibía comentarios de parte de su mamá como el que estaba subiendo de peso o el que comía mucho. Cito a Fernanda: mis papás hacían bromas como vamos a guardar la pizza porque si no se la acaba Fernanda. Por otra parte, cuando se desmayaba continuamente, su mamá le preguntó por qué bajó de peso si se veía muy linda con los cachetes que tenía antes. Durante esta etapa, Fernanda pasaba por un gran declive emocional, llegando a sentirse sin un sentido de vida claro. La mayor parte del tiempo estaba triste, y en una ocasión le dijo a su madre que incluso ya estaba muy cansada de todo y que ya no quería vivir a veces. Ante esto, según Fernanda, su madre solo se mostró indiferente y le dijo con impudor: Ash, pues ya hazlo. Además de estas situaciones, por ese tiempo Fernanda tenía de pareja a un chico con el que había quedado embarazada. Mencionó que ella no lo tenía planeado el tener hijos, pero su pareja le insistía en tener relaciones sin preservativo. Al ver que su relación se estaba volviendo muy complicada y dolorosa, decidió abortar al bebé. Como no le contó a nadie de su situación y su pareja se encontraba de viaje, su recuperación la pasó solo en casa, teniendo que usar pañales por la gran cantidad de sangre que derramaba. Y a pesar de que casi padeció anemia, pudo mejorar su salud. Esto dejó en sí misma un duelo en su psiquismo. Cito a Fernanda: cuando acompaño a mi hermana mayor para comprar cosas para su bebé que está por nacer, me quedo viendo los juguetes, pensando en qué hubiera pasado si no hubiera abortado. Sé que no estaba lista, pero sí quiero ser mamá. Tiempo después de terminar su relación, su madre le pedía que volviera con su ex, a lo que Fernanda no estaba del todo de acuerdo y comenzó a salir con distintos chicos que conocía. Cuando su madre se dio cuenta de esto, muchas veces le gritaba que era una puta por salir con varios chicos. También, durante una ocasión, Fernanda se encontraba discutiendo con su mamá. Al no llegar a una solución y solamente incrementar la agresión, Fernanda salió para dirigirse a su cuarto. Al acercarse a su cama, ella comenta que sintió que sus piernas se durmieron y se cayó sin poder llegar a la cama. Sesiones después mencionó que quería hablar sobre algo que le dolía mucho. Durante su niñez, sus padres estaban en proceso de divorcio, por lo que vivía sola con la familia de su madre junto con su hermana mayor. En una ocasión, durante la noche, su madre salió de casa y Fernanda se quedó bajo el cuidado de sus abuelos. Al estar acostada en su cama, ella recuerda que estaba despierta aún cuando su abuelo entró al cuarto y se acercó a ella. Al decir esto en sesión,
comenzó a llorar sin poder hablar más sobre el hecho. A pesar de lo sucedido esa noche, Fernanda le guardó mucho rencor a su madre, porque al contarle a su familia lo que había pasado, no le creyeron y le dijeron que seguro mentían. Esto le hizo sentir de una manera vulnerable, ya que no creía que su familia la pudiera proteger ante cualquier situación. Finalmente, retomando su síntoma en el presente, Fernanda mencionaba que no se sentía bonita con su cuerpo. Siempre había algo que no le gustaba de ella físicamente. A pesar de que sus amigas le contaban que se veía bonita, ella al verse al espejo no se podía ver como alguien bonita y no lo podía aceptar. Ahora seguiremos con el análisis de caso. Hablemos primero sobre cómo está formada la estructura clínica de Fernanda. Su libido se mueve de una manera como Freud llamó en Duelo y Melancolía como volcándose sobre el yo, ya que está sufriendo una hemorragia libidinal. Esto ocurre ya que la agresión que se manifiesta en el acto de restringirse el alimento no ha podido ser canalizada a un objeto externo o a un otro. Por otra parte, se puede decir que Fernanda ha perdido su objeto de amor que le ayudaba a regular su narcisismo y esto condujo a la formación del síntoma. Como consecuencia, ¿qué quedó en el psiquismo de Fernanda? Pues quedó un yo débil, con poca identidad y poca movilidad sobre su principio de placer y de realidad. Primero, su ello, que quiere comer y saciar su estado de tensión pulsional, se encuentra en conflicto con el exterior, es decir, su superyo, ya que el narcisismo se ha visto atacado constantemente por las demandas que se le ha impuesto en ella a través del otro, al momento de satisfacer o de tratar de satisfacer dicha pulsión. Ante esto se genera un goce al que, a pesar de que sufre el no comer, esto le acerca al deseo del otro. ¿Cuál es ese deseo? Bueno, pues consiste en el tener el cuerpo ideal, el ser bonita ante los ojos del otro y de los ideales que existen en su realidad psíquica. Esto mismo lo repite compulsivamente, ya que el goce solamente es una ilusión de gratificación o de satisfacción, ya que en cuanto regresa la falta, Fernanda solo puede repetir el síntoma, y esto le permite, según Vacarezza, sostener el ideal del otro. Al hablar del síntoma sobre la anorexia en la melancolía, no podemos pasar por alto la fijación que le escribe Abraham a Freud, definiéndola como una conexión hacia el primer objeto de amor, es decir, la madre, sobre todo en los casos de histeria. En la clínica del vacío de Recalcati menciona cómo Lacan habla de la anorexia como este discurso donde no hay nada, no hay comida, no hay deseo de vivir, no hay un amor ni un narcisismo, solo está el deseo de la nada. Este deseo de la nada es invadido por el otro, como lo que dice la madre, lo que ve en redes sociales, entre otras cosas. Ahora, siguiendo por la línea freudiana, ¿qué pasa con la madre? Si se toma la teoría de Winnicott sobre la madre suficientemente buena, la madre que mediante el amor hubiera ayudado a nombrar las demandas que para Fernanda le eran complicadas de metabolizar y elaborar psíquicamente, el amor no sería algo tan frágil como para que solo se vea mediante su cuerpo. Habría otras maneras de ver cómo ella se puede amar a sí misma. ¿Qué nos lleva ahora a su diagnóstico? Retomando la clínica del vacío, se menciona a Lacan a través de la falta en ser, que habita en el sujeto. En este sentido, la clínica de la falta se puede enmarcar como una clínica clásica sobre neurosis. Entonces, para decir la estructura clínica específica, primero tenemos que responder la pregunta: ¿cuál es su deseo que reprime y cuál es esa relación con ese deseo? Entonces, primero, si se tomara en cuenta su angustia como un camino a la cura de su deseo, se puede mencionar que consiste en ser objeto de deseo del otro. Entiéndase como ser amada por alguien más. Y con esto su angustia se presenta a través de su cuerpo, ya que Fernanda trata de contestar la pregunta: ¿qué significa ser mujer? Si ser mujer significa ser bonita, ser femenina, ser puta o ser deseada. Por lo que sí, estamos hablando de un caso de histeria que se expresa en su feminidad, significada hasta ahora por lo que es su cuerpo y cómo este siempre está en falta. Estamos hablando aquí de un deseo insatisfecho. Nunca tiene el cuerpo perfecto ni es lo suficientemente bonita. ¿Esto cómo se lee? Bueno, se lee en su discurso cuando menciona que su abdomen nunca es lo suficientemente plano, o cuando sus amigas, a pesar de que le dicen que es bonita, ella al verse al espejo
no piensa que es bonita. O por ejemplo, cuando al principio en su adolescencia, su madre le decía que estaba subiendo de peso y luego bajó de peso y su madre le comentó que porque ahora se veía tan delgada. Entonces nunca está satisfecho, es un deseo completamente perdido, insatisfecho. Ahora, podemos entender su neurosis tomando como base su complejo de Edipo, ya que a pesar de que sí tiene instaurada la ley del nombre del padre y de que no muestra una estructura psicótica, el gran otro funciona como una función que castra en gran medida, ocasionando los afectos y los malestares graves que posee, incluyendo su represión sexual. Esto se lee en el caso desde cómo la madre atravesó sus propios fantasmas en su Edipo. Al decirle puta a Fernanda, el pedirle que vuelva con su ex sabiendo que la trataba mal, o que se metiera con el cuerpo de Fernanda agrediéndolo o regresando su libido con agresión, quiere significar que también su madre tiene un problema con su feminidad y su vínculo con el gran otro provenientes de su Edipo. Finalmente, en cuanto a sus pulsiones, se puede mencionar que están en constante lucha, ya que tanto la anorexia como sus rasgos depresivos, que son un intento de un suicidio pasivo, si lo podemos llamar de alguna manera, vienen de un discurso desde la pulsión de muerte, estando mucho más presentes que su pulsión de vida, ya que no hay uniones a un otro, a otra figura, a otro objeto, ni un miedo por la muerte o por el silencio. Ahora, ¿cuál sería el camino hacia la cura de Fernanda? Primero, se propondría trabajar un análisis centrado en la transferencia, principalmente para que pueda redirigir la libido a un otro además de su cuerpo. También esto ayudaría a que Fernanda pudiera ver el gran otro como no solamente una figura que castre o sádica, sino que también puede ser vista y escuchada desde lo que desaloja efectivamente en el dispositivo sin necesidad de repetir el síntoma. Para esto, el analista tendría que tolerar el vínculo transferencial, ya que, como habíamos dicho, todo su impulso agresivo no ha sido dirigido a un otro, y es necesario mostrarlo en el análisis para que así pueda ser como un continente de sus propios afectos y regresarlos de una manera en que pueda metabolizarlos psíquicamente. Es decir, que el analista pueda sostener todos estos afectos y al momento que los regrese hacia Fernanda, Fernanda los pueda entender y pueda tener otro sentido respecto a sus síntomas, ¿no? Después, mediante la interpretación, hacer que Fernanda pueda darle un sentido al síntoma, como habíamos mencionado, a través de conocer el significante de ser mujer y el de comer. Esto para poder entender su relación con la comida desde lo que ella puede desear y no desde lo que dice el otro. Lo complicado de este caso ahora es cómo hacer que Fernanda pueda retomar su capacidad de desear. Para esto se tiene que se tiene en mente trabajar con los ideales impuestos por el gran otro. Fernanda puede aparecer el deseo al momento de trabajarse estos ideales y estos deseos esperan que puedan causar como una erotización en su vida. Erotización se va a entender como algo placentero, ¿no? Como algo que menciona Lacan, que pueda desear sin sufrir de más. Finalmente, ¿cuál es la conclusión de este caso? Fernanda cuenta con una estructura neurótica con una gran angustia histérica. Se manifiesta a través de un deseo insatisfecho sobre su cuerpo y mediante el significado de feminidad desde los fantasmas del Edipo. Como toda neurosis, se siente obligada a satisfacer las demandas del gran otro. Lo particular de este caso es que sus síntomas puede verse cómo le están costando su vida. En cuanto a su vínculo materno, se puede resumir en una gran ambivalencia entre amor y odio. Dicho odio y agresión es volcada contra sí misma desde su libido. Esto lo hace ya que al tener a su madre como referencia de lo que es la feminidad, opta por solo amarla y saciar la demanda que ve a través de su madre. Se dice a través porque se sabe que en realidad la gran demanda que existe es por el otro. En cuanto a su vínculo materno, se puede resumir en una ambivalencia entre amor y odio. Dicho odio y agresión es volcada contra sí misma, desde la libido. Esto lo hace ya que al tener a su madre como referencia a lo que significa la feminidad, opta por solo amar y saciar la demanda que se ve a través de su madre. Se dice a través ya que la demanda en realidad es del gran otro,
pero desde su neurosis tiene que ver con su primer gran otro o su figura de amor, que en este caso es su madre. Este caso habla como la neurosis, vista como la representación de la anorexia, tiene que ver con una demanda de amor, cómo amar y ser amada. Este amor es la fuerza que impulsa al psiquismo a buscar algo más allá de la lucha que existe en su día a día. A pesar de mostrar una comorbilidad de rasgos depresivos que engloban de cierta manera el síntoma de la anorexia, como una muerte lenta, Fernanda lucha por encontrar algo que perdió. No sabe lo que es, pero lo siente desde su realidad psíquica, y es por el amor el camino que quiere transitar para encontrarlo. Este análisis de caso fue expuesto para honrar a mi primer caso con el que trabajé la teoría psicoanalítica, y también para honrar a quienes han mostrado su sufrimiento a través de lo que conocemos como anorexia. Muchas gracias a mis maestros que me han enseñado la teoría psicoanalítica, a conectar con las demás personas y ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que pensamos y actuamos en el día a día.